Hola de nuevo a todos los grupos de ADN. Hoy llegamos al fin de este curso sobre Primera de Corintios y concretamente nos toca un tema importante en cuanto a lo que supone la vida cristiana y la vida de la Iglesia. Es un tema que nos cuesta también hablar un poco acerca de él, es el tema de las ofrendas, de los diezmos, el tema de los donativos. Lo primero que tenemos que decir es que en el siglo I, en los inicios del cristianismo, pues había regiones e iglesias dentro de esas regiones que pasaban por verdaderas penurias, verdaderas dificultades desde el punto de vista económico, hasta el punto de que pues mucha gente estaba, literalmente se moría de hambre, como es el caso por ejemplo de las iglesias en Judea, en la provincia de Judea. Curiosamente eran las primeras comunidades cristianas que se formaron en el primitivo cristianismo. Los primeros grupos que se formaron inmediatamente después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, se formaron en toda la región de Judea y también de Samaria. Sin embargo, a medida que el cristianismo se iba, vamos a decir, expandiéndose por toda la cuenca mediterránea, básicamente a través de la labor misionera de los creyentes y especialmente de los apóstoles Pedro y Pablo, como se nos relata en el libro de los Hechos, pues se fueron formando iglesias. Iglesias, en este caso, en lugares de gran prosperidad económica, de gran prosperidad comercial, como eran las provincias, por ejemplo, la provincia de Macedonia, en el norte de la actual Grecia, o sobre todo, especialmente, la provincia de Acaya, en el sur de la actual Grecia, cuya capital de esa provincia era Corinto, y era la provincia, digamos, de todo el Imperio Romano, una de las provincias más ricas desde el punto de vista económico. Muy bien. Por tanto, la iglesia de Corinto estaba ubicada en una provincia con gran prosperidad económica, lo cual hacía que los creyentes así pues vivieran relativamente bien. Lo interesante de esto es que el apóstol Pablo exhorta a aquellos creyentes que están bien, que tienen una prosperidad económica, a que compartan con aquellos que no tienen esa prosperidad. Él dice para que la abundancia de unos sobrelleve la escasez de otros. Así que, por ejemplo, ya podemos ver pautas muy interesantes en este pasaje. Pautas interesantes en cuanto a lo que supone la fraternidad universal de toda la iglesia cristiana. En el primer siglo había una fraternidad, o se trataba de desarrollar por parte de los apóstoles, una fraternidad universal en todas las diferentes iglesias cristianas conocidas, en toda la cuenca del Mediterráneo. También hay otras pautas que podemos ver y que hemos leído en este pasaje. Por ejemplo, alguna de ellas es el aportar algo cada semana para el Señor. El dar diezmos cada semana en la iglesia para el Señor, se nos dice. Y dar diezmos cada semana para el Señor de acuerdo a cómo hayamos prosperado. Bajo el paraguas, o bajo la visión, bajo la perspectiva, en palabras del propio Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Es lo que nos dice el propio Jesús. Es interesante lo que nos cuenta el autor Max Lucado en su libro. Él nos dice que usted no da para el bien de Dios, o usted no da porque Dios lo necesita, usted da por su propio bien. Y Dios no necesita, evidentemente, de nuestras ofrendas ni de nuestros diezmos, sino que los primeros beneficiados cuando damos a otros somos nosotros mismos. Porque no dudemos lo que dice la palabra de Dios. Dios honra a aquellos que le honran. Así que si damos con alegría de corazón, Dios nos proveerá, Dios nos bendecirá de manera larga. De este texto también podemos inferir o podemos sacar la conclusión de la importancia de una buena mayordomía integral en la vida del creyente. Y esa mayordomía evidentemente incluye la gestión adecuada del dinero y de las posesiones que Dios nos ha dado. Porque en definitiva hemos de ser conscientes de que todo lo que tenemos proviene de Dios. En última instancia todo es suyo, todo es de Dios, nada es nuestro. Dios es el que nos da todas las cosas. Así que cuando le damos a Él, digamos, solo estamos devolviéndole lo que en definitiva es suyo, le pertenece a Dios. El concepto de pertenencia es algo relativo. Lo absoluto de la vida del creyente es entender y asumir que nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Incluso nuestra propia vida.
Nuestra propia vida no nos pertenece a nosotros. Todo es de Dios. Él es el creador y Él es el Señor de nuestra vida. Y el entender el hecho de que Dios es mi Señor y no solamente mi Salvador, esto es lo que nos ayuda a tener un concepto apropiado de la mayordomía en nuestra vida como creyentes. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué entonces a menudo nos es tan difícil dar generosamente para la obra de Dios como nos exhorta el apóstol Pablo? Pues probablemente porque nuestra naturaleza es pecaminosa, porque somos pecadores. Porque dejamos que la avaricia, el egoísmo, la incredulidad formen parte de nuestro interior. Dice el apóstol que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice también que la avaricia es idolatría. ¿Qué significa que la avaricia es idolatría? Es cierto. Precisamente por el afán de las posesiones, si nosotros tenemos afán por las posesiones, esto hace que las posesiones y el dinero, sean nuestro Dios y nuestro Señor. Y por tanto nos alejan de los intereses de Dios y de su reino. Por eso el apóstol nos exhorta a poner nuestros intereses en el cielo. Haceos tesoros en los cielos y no en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Tengamos fe en el Señor. Tengamos fe en que Él nos provee más allá de lo que necesitamos. Tengamos fe de que Él nos recompensará si nosotros damos generosamente para la obra de Dios. Por otro lado, tratemos de no afanarnos tanto por las posesiones de este mundo, por las cosas de este mundo, porque de Dios son todas las cosas. Mateo el evangelista nos dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Y nos pone dos ejemplos de la naturaleza para finalmente decirnos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las demás cosas, todas las cosas que necesitamos para nuestra vida os serán añadidas. Que el Señor os bendiga a todos los grupos de ADN. Dejemos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos hable en relación a este tema de las posesiones. Hemos acabado ya, por fin, las 12 lecciones del libro de Baz Lucado. Yo espero que hayan sido realmente de bendición para cada uno de los grupos, para la comunión entre vosotros y para el conocimiento un poco más correcto de la palabra de Dios. Una palabra de Dios que estamos llamados a aplicar a nuestra vida. Que el Señor os bendiga.